Como nadie me hizo acordar, recién vamos a empezar a grabar. Entonces, respecto al empiema, ¿no? Para saber exactamente qué es el empiema, tenemos que saber cómo se forma el líquido pleural. El líquido pleural, como ustedes saben, va de 0,1 a 0,2 por kilogramo de peso, ¿no? Y tiene un volumen, digamos, constante de 15 mililitros. O sea, siempre vas a encontrar 15 mililitros, 15 mililitros. Sin embargo, durante el día se forma de 1 a 2 litros, sino que se reabsorbe toda esa cantidad y solo queda 15 mililitros de forma constante. Entonces, cuando se pierde esta fisiología del líquido pleural, se desarrolla la colección purulenta o la colección en espacio pleural, no necesariamente purulenta. Pero la definición de empiema hace más alusión a eso, ¿no? A la colección purulenta del espacio pleural. En este caso es un espacio preestablecido, ¿no? A diferencia de la colección pleural, del absceso pulmonar, en la cual no existe una cavidad, sino que se ha destruido el parénquima, y en esa destrucción se ha coleccionado, digamos, la pus. Pero en el empiema es totalmente distinto. Aquí ya hay una cavidad que es el espacio pleural. Entonces, ¿cómo se forma este líquido pleural? Como habíamos mencionado, la formación básicamente es en la pleura parietal. También es en la pleura visceral, como ves acá, pero la flecha es más cortita, ¿no? La pleura parietal es mayor. O a la reabsorción de ese líquido básicamente está dado por los estomas linfáticos que se encuentran en la pleura parietal, ¿no? Pregunta de examen. ¿Dónde se reabsorbe el líquido pleural? En la pleura parietal, no en la pleura visceral. ¿Ya? Entonces, la empiema se puede clasificar por continuidad, por contaminación o por diseminación séptica. Lo más frecuente y lo que ustedes han estudiado en sus clases de medicina es por continuidad. O sea, el llamado derrame paraneumónico que va a terminar en un empiema pleural. Sin embargo, existen otras formas de empiema, por ejemplo, por contaminación, secundaria a procedimientos quirúrgicos, a una toracocentesis, a una colocación de drenaje, a una lobectomía, a una neumonectomía, o también en traumas, ¿no? Traumas torácicos penetrantes o una diseminación séptica. Entonces, estas fases del empiema que tú has estudiado, ¿no? En tus clases de medicina, fase exudativa, fibrino-purulenta, organizativa, son fases que se cumplen para el empiema pleural post-neumonectomía. Es decir, para el que, digamos, proviene del derrame paraneumónico. Pero esto no se cumple en otros tipos de empiema, por ejemplo, empiemas postquirúrgicos. ¿No? Sin embargo, por cuestiones académicas vamos a tener que conocer, ¿no? O mejor dicho, recordar, porque ustedes ya saben, la fase exudativa, aquel que está recién en derrame paraneumónico, ¿no? Líquido claro, estéril, solo hay aumento de la permeabilidad microvascular, ¿no? Y la inflamación se da en la pleura parietal. Obviamente, como hemos dicho, ahí es donde se forma y se reabsorbe el líquido pleural. Y cuando ya llega a la fase fibrino-purulenta después de 5 o 14 días, aquí sí vamos a encontrar líquido turbio y purulento, ¿no? Ya va a haber una translocación bacteriana, va a empezar a, digamos, a formar tabiques en el espacio pleural, ya lo que llaman ustedes un derrame pleural tabicado, dicen, ¿no? Pero no es más que un empiema en realidad. Ya en la fase organizativa, cuando ya ha pasado más de 2 semanas, empieza a formarse tejido fibrótico, ¿no? Es decir, aparecen los fibroblastos y empiezan a, digamos, a liberar colágeno, que es lo que al final va a formar una corteza y va a atrapar el pulmón, ¿no? Eso se llama pulmón no expandible o pulmón atrapado, que se forma en la fase 3 del empiema pleural. Y de acuerdo a la fase, uno puede hacer el diagnóstico, ¿no? Si estamos en fase exudativa, el líquido pleural no me va a ayudar en nada, todo está normal, pero sí los marcadores o reactantes de fase aguda, ¿no? Como el hemograma y el PCR. Ya en la fase fibrino-purulenta, ¿no? Voy a encontrar un derrame pleural que va a tener un pH bajo, una glucosa consumida, un lactato deshidrogenasa elevado.
Y muchas veces en esta fase es donde el cultivo es positivo, la fase febril. En la fase organizativa está igual, ¿no? La glucosa está consumida, el pH es ácido y la lactato deshidrogenasa elevada. Por ejemplo, aquí se puede ver un empiema post-derrame paraneumónico, es lo típico, ¿no? ¿Qué se hace aquí? Colocación de drenaje pleural. En este caso ya hay tabiques, ¿no? Hay tabiques, ya estamos en la fase 2 del empiema. Y en este caso sí va a ser necesario colocarle un drenaje probablemente, drenaje torácico. Lo mismo aquí, derrame pleural, tabicado, ¿no? Colocamos un drenaje pleural. El tratamiento justamente depende de eso, ¿no? Si estamos en un empiema agudo, fase 1, o fase 2, o estamos en un empiema crónico, que es una fase 3 ya. En el empiema agudo el tratamiento es drenaje torácico y antibiótico terapia. Y cuando es crónico hay que liberar toda esa corteza, ¿no?, que se ha formado alrededor del empiema. A eso se llama decorticación pulmonar. Eso ya es una cirugía. Y en algunos casos, cuando el empiema es recalcitrante, es un empiema crónico, ¿no?, postquirúrgico, sobre todo después de una neumonectomía o de una lobectomía pulmonar, se puede echar mano de la ventana pleural. ¿Qué es la ventana pleural? Viene a ser la resección de segmentos costales, entonces no le genera una cavidad para poder lavar el espacio pleural. Justo hoy en la mañana en la práctica vimos un paciente que tenía una ventana pleural, post-neumonectomía. Entonces, este empiema pleural, como ves acá, el diagnóstico se hace con esta imagen, o sea, una imagen tomográfica. Habíamos dicho que también se puede hacer diagnóstico estudiando el líquido, pero también con una imagen, como esta. Esta es una imagen típica que se repite en el 70% de casos. Es el signo de división pleural. Así se llama, signo de división pleural, pregunta de examen de residencia, que consiste en la separación de la pleura visceral y la pleura parietal, que acá está engrosada. Esa separación contiene líquido, eso se llama empiema. Como ves acá en el pulmón derecho no se ven las pleuras, porque es lo normal, no se deben ver. Cuando se ve la pleura visceral y la pleura parietal y además están separadas por el líquido, signo de división pleural, entonces estamos ante un empiema pleural en 70% de casos. Entonces, como les había dicho, el primer paso es colocar un drenaje pleural, que dicho sea de paso se coloca en el triángulo de seguridad, que está dada por el pectoral mayor, el dorsal ancho y la cuarta o quinta costilla, dependiendo si es varón o mujer. Obviamente, esa quinta costilla va a pasar por la línea imaginaria, ¿no?, que se encuentra a través de la mamila. Es por eso que el reparo anatómico para colocar un drenaje torácico es la mamila. Cuando uno coloca los campos estériles para colocar un drenaje, no cubre la mamila, porque si no pierde el reparo anatómico. Siempre debe dejar la mamila expuesta para que sea nuestro reparo y saber dónde colocarlo, en este triángulo de seguridad. Así se llama porque es una zona vascular, una zona donde no voy a lesionar ninguna estructura. Entonces, doctor, ¿pero por qué usted mencionó que el pulmón se va a atrapar o el pulmón es no expandible? Claro, lo que pasa es que este paciente es con empiema, el pulmón ya no se va a expandir hasta la pared torácica, hasta por acá. Todo esto va a quedar, digamos, por el líquido. Y cuando le saquemos el líquido con el dren, el pulmón no va a expandir, porque todo este pulmón está atrapado por una corteza, por eso se llama trap lung. Es un pulmón atrapado. Esta es la mejor explicación. Acá ya lo han evacuado el líquido, pero el pulmón no expande, no llega hasta la pared, porque está atrapado por una corteza que se ha formado en la fase 3 del empiema pleural. Eso se llama pulmón atrapado o pulmón no expandible. Entonces, obviamente, esto le quita capacidad pulmonar al pulmón. O sea, no ocupa todo su volumen, se reduce su volumen.
Y eso obviamente repercute en disnea para el paciente, porque no hay intercambio gaseoso en toda esta zona porque el pulmón no se ha inflado adecuadamente. Entonces, también existe el empiema pleural tuberculoso, ¿no? Que en ese caso también hay que hacer una decorticación pulmonar. Estos casos se pueden hacer también por cirugía, pero en este caso una cirugía mínimamente invasiva, por una incisión pequeña, ¿no? Portal, por ejemplo, aquí, la cual ya se va a utilizar otro tipo de instrumentos y una videocámara para poder liberar todas esas adherencias que ves acá y al mismo tiempo tomar una muestra, o sea, una biopsia de la pleura. Si tú estás sospechando que es un empiema tuberculoso, debemos confirmar el diagnóstico, no con el estudio de líquido, porque cuando uno hace estudio de líquido para tuberculosis, generalmente sale negativo. Lo que sí sale positivo en 80% de casos es la biopsia de la pleura, como ves acá. Hay que liberar todas estas adherencias para que el pulmón pueda expandir nuevamente. Y eso es lo que les estaba mencionando, el empiema postneumonectomía, que es el empiema que se presenta después de haber sacado un pulmón, en este caso el pulmón derecho, que ya tiene nivel hidroaéreo, ¿no? Y acá vamos a ver la fístula, esta es la fístula. Entonces, generalmente, estos pacientes hacen un empiema recalcitrante, en lo cual es necesario hacer una cirugía para cerrar la fístula broncopleural. Doctor, ¿y qué cosa es la fístula broncopleural? Viene a ser la comunicación entre la vía aérea y el espacio pleural. Ustedes recordarán que ese espacio pleural es estéril, pero la vía aérea sí está contaminada. Entonces, si se abre el muñón después de la neumonectomía, se va a contaminar el espacio pleural por estos gérmenes que están a nivel bronquial. Y eso hace que el empiema se perpetúe. Y de esa manera la infección persiste. Es por eso que estos pacientes que tienen empiema post-neumonectomía es necesario hacer una resección de las costillas, es decir, hacer una ventana pleural para poder lavar la cavidad y de esa manera controlar la infección. Muy bien, chicos, esta era la teoría número 2. No sé si hasta acá tienen preguntas o comentarios sobre este tema. No, creo que para los que llegaron tarde, mi nombre es Ricardo Taipes, soy cirujano de tórax del Hospital Guillermo Almenara. Muy bien. Preguntas, comentarios. Chicos, todo está claro. Muy bien, chicos. Entonces, nos vamos a quedar acá hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor.